Pues bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la Cátedra Madero, hablando de la situación actual de la violencia doméstica en México. El día de hoy nos acompaña la licenciada Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios. Licenciada Wendy, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sección de la cátedra. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Muchas gracias. ¿Le parece si iniciamos entonces? Claro que sí. Okay. Y bueno, siguiendo la línea del nombre de esta sección, ¿podría comentarnos justo cuál es la situación actual de las mujeres con respecto a la violencia doméstica en el país? Claro que sí, pues bueno, estamos desde mi punto de vista en una emergencia nacional. En 2020 se registraron 3.723 asesinatos de mujeres, de los cuales lamentablemente solo 940 fueron investigados como feminicidios. Y digo lamentablemente porque tenemos una deficiencia en nuestro país que es justamente no tipificar correctamente los asesinatos contra las mujeres por razones de género. Muchos de ellos se tipifican como homicidios dolosos, otros como secuestros, otros como muertes violentas, y me parece grave porque es una línea súper delgada que además invisibiliza pues el machismo y el patriarcado, que es quien arrebata la vida de más de 10 mujeres diariamente en nuestro país. Además, pues bueno, cada día se registraron más de 600 llamadas de emergencia por violencias contra las mujeres, y durante el confinamiento, de acuerdo a datos oficiales muy recientes, las violencias contra las mujeres aumentaron un 27%. También importante decir que de enero a diciembre del 2020 se registraron más de 16,000 delitos por violencias sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes. Y en la Red Nacional de Refugios, pues bueno, también identificamos un incremento en la atención específicamente de mujeres, niños y niñas, que representa más del 39% de incremento en comparación al 2019. Atendimos a más de 46,500 mujeres, niñas, niños y adolescentes y realizamos 40 rescates. Los rescates pues tenemos un porcentaje de un incremento del 300%. En 2019, por ejemplo, atendíamos el rescate o dábamos rescate una vez al mes aproximadamente, y durante el 2020, pues bueno, tuvimos 40 rescates que implican, ustedes saben que con el confinamiento se imposibilitó que muchas mujeres pudieran pedir auxilio porque estaban con el agresor. Y bueno, cuando una mujer llamaba, era en ese momento donde teníamos que activar todos nuestros mecanismos para poder acompañarla a que saliera de casa. Y bueno, para nosotras el tener en 2020 40 rescates reflejó justamente dos cosas. Uno, la gravedad de la situación de que las mujeres y sus hijos se quedaban en casa por el confinamiento. Sabemos que el quedarse en casa disminuía el riesgo del contagio por COVID-19, más no las violencias machistas y la situación de riesgo que vivían muchas mujeres e infantes dentro de la casa, y aprovechar estas posibilidades cuando el agresor salía, se dormía o se metía a bañar para que ellas pudieran salir, y pues esto significa prevención de feminicidios. Cuando nosotros hablamos de atender a más de 46,000 personas, implica que fueron personas, vidas que hoy día están restituyendo sus derechos, y que pues se previnió un feminicidio, y que eso es sumamente importante, que es la diferencia de actuar de forma inmediata a todas estas obstaculizaciones que se presentan históricamente en nuestras instituciones de gobierno. Y esto lo comento y quiero compartirte que efectivamente el 17% de las mujeres que nos buscaron, que recibieron acompañamiento integral en la red nacional, ya habían pedido anteriormente apoyo gubernamental y no recibieron la atención necesaria. Esto se suma a que, bueno, más del 40% de los feminicidios del país se pudieron prevenir, dado que las mujeres habían hecho una denuncia anteriormente. Entonces, bueno, pues por eso hablo de que estamos en una crisis de derechos humanos, que el 2020 fue el más lamentable, el más agresivo contra las mujeres, y 2021 que estamos iniciando, pues tampoco pinta nada alentador en cuanto al tema de violencia, porque no se ha cambiado ninguna acción afirmativa para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias. Bueno, sin duda es una problemática que incrementó con el confinamiento, ¿no? Que hizo potenciar esta problemática, que hizo crecer. Y ya mencionabas un poco sobre lo que hace Red Nacional de Refugios. Además de esta organización que tú diriges, ¿hay algunas otras organizaciones civiles, ya sea, no sé, privadas, públicas, que también apoyen a las mujeres en este tema de la violencia doméstica?
Sí, claro. Tenemos alianzas justamente a través del confinamiento. Siempre hemos trabajado articuladamente en la Red Nacional del Refugio. Sabemos que no podemos hacerlo solas. Tenemos que sumar acciones con la academia, con sociedad civil, con instancias incluso de gobierno. Y bueno, específicamente compartirles que Católicas por el Derecho a Decidir, también el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, son dos organizaciones con las que establecimos una alianza muchísimo más cercana. Siempre hemos trabajado en conjunto, pero lanzamos en conjunto con Fondo Canadá y la Unión Europea una campaña a distancia segura y sin violencia, no está sola, justo para poder llegar a esos lugares donde difícilmente llega la información, que son zonas rurales, zonas indígenas, donde hicimos acciones de perifoneo. Y bueno, estas otras dos organizaciones acompañan a las mujeres a través de asesoría jurídica, psicológica, a través de acompañarles a realizar o a gestionar las órdenes de protección, que como sabemos es un derecho que tienen las mujeres, que si bien no están tan efectivas en nuestro país y falta este seguimiento, sí han hecho este acompañamiento también para exigir justicia ante delitos como feminicidio o intentos de feminicidio, y un acompañamiento integral a nivel nacional. Católicas por el Derecho a Decidir, bueno, además de tener esta acción afirmativa por los derechos sexuales y reproductivos, también acompaña a las mujeres en situación de violencia. Hay otras organizaciones como Sian Cancún, por ejemplo, que era antes integrante de la Red Nacional de Refugios, pero pues ya sabemos por todas las cuestiones de atentados que tuvieron por atender y proteger a las mujeres, pues bueno, dejaron de dar refugio y hoy están dando atención externa muy efectiva en la región, obviamente, de Cancún, de Quintana Roo, donde se acompaña de forma integral a las mujeres víctimas de violencia. Tenemos un directorio también de compañeras que, bueno, están trabajando a través también del ejercicio pleno de la seguridad de las violencias digitales, luchadoras, bueno, las de la red feminista, muchísimas otras compañeras que no solamente acompañan en la atención, sino también es bien importante, Sofía, hablar de la denuncia, de promover la denuncia, ¿no? Y cuando hablamos de la denuncia, no solamente es ir a presentar un proceso jurídico, que es importante, pero que eso depende de la decisión de cada mujer. Hablamos de romper el silencio, de una denuncia pública, justamente para visibilizar, desnaturalizar las violencias y que la sociedad también asuma un compromiso. Entonces, hay varias organizaciones, las pueden checar también en nuestras redes sociales, y tenemos pues un trabajo pues realmente muy cercano para poder atender a nivel nacional esta problemática. Sí, bueno, de este tema que comentas, perdón, me surgieron como dos cositas. Hubo un cambio en los canales para que las mujeres solicitaran ayuda y apoyo, ¿no? Durante este confinamiento. Y otro es si hay como algún plan que hayan creado las organizaciones de la sociedad civil justo para combatir la violencia doméstica durante la pandemia, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos colectivos, desde mi punto de vista, estuvimos en la primera línea de actuación desde que empezó la pandemia, incluso antes. Nosotros en refugios actuamos en marzo, a principios de marzo, justo porque tenemos esta alianza con otras organizaciones internacionales, porque conocemos el efecto de la violencia contra las mujeres y sabíamos que en cuanto hubiera casos de COVID-19 en nuestro país y el confinamiento, se iban a incrementar las violencias, no porque el COVID las trajera, sino porque el estar en casa justo incrementaba estas situaciones de violencia, y la pandemia iba a agudizar más las discriminaciones y desigualdades que atraviesan históricamente y en todas las diversidades y etapas de vida de las mujeres. Y esto nos llevó justo a crear creativamente desde estos movimientos, desde la colectividad, formas de acercarnos a las mujeres, y fue importantísimo, y quiero hacer referencia
Veníamos de los movimientos de inicios de marzo, ¿no? El 7 de marzo la cadena feminista, 8 de marzo la marcha que fue histórica, arcoírica, donde mujeres de todas las generaciones nos sumamos, nos reunimos para alzar la voz, independientemente se identificaran de izquierda, de derecha, feministas o no, era un grito de ya basta y nos queremos vivas, libres y seguras. Y después el paro. Y bueno, estos tres momentos históricos pareciera ser que al patriarcado le vino muy bien la pandemia porque nos tenía en casa, pero no fue así. Los movimientos feministas nos seguimos reuniendo a través de las redes sociales y fue uno de los canales importantísimos a través de los cuales las mujeres de todas las diversidades sabían que no estaban solas, buscaban opciones y generamos opciones, me parece maravilloso decirlo, de trueques feministas justo ante este impacto económico, de cómo veías compañeras orales diciendo, vendo esto, yo puedo hacer tal cosa, el trueque también en los tiempos, sabíamos que algunas mujeres no podíamos parar porque teníamos que generar recursos para seguir viviendo y manteniendo a la familia. Y bueno, fue toda una red sororal que se estableció a través de redes sociales. Por supuesto, esto nos llevó a que muchas organizaciones de la sociedad civil tuviéramos que implementar la virtualidad para atender los casos, implementar atenciones vía telefónica, vía redes sociales, vía Zoom, crear estrategias también para que muchas mujeres, por ejemplo, en zonas rurales que no contaban con internet, que no contaban con teléfono, pudieran ir a nuestros servicios. Eso implicó movilizaciones seguras con todos los mecanismos de mitigar el riesgo del COVID-19 y también establecer alianzas con empresas socialmente responsables para poder hacer estas movilizaciones. Y bueno, también nos llevó a transitar, a trabajar el tema del autocuidado a través de la forma virtual, ¿sabes? Porque eso casi no se habla, pero quienes estamos acompañando y defendiendo los derechos de otras mujeres, de otras niñas y niños, pues también estamos en riesgo porque somos humanas. Y tuvimos que crear estrategias también de acompañamiento psicológico a través de estas plataformas. Y bueno, esto llevó a que también creáramos mensajes incluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Lanzamos campañas, por ejemplo, con Epson y con Constelación, un colectivo, donde proyectábamos en paredes mensajes de ayuda, mensajes de testimonios de mujeres, teléfonos de nuestras líneas de atención y para romper el silencio y generar conciencia, ¿sabes? Porque si no podían salir las mujeres, teníamos que llevarles la información y esto fue maravilloso. También se crearon acciones importantísimas sororales donde las propias mujeres que ya salieron de los refugios, ellas mismas se volvían mentoras y acompañantes a través de vía telefónica o acompañamientos presenciales muy cuidados para otras compañeras. Y esto nos llevó a que, bueno, tuviéramos que identificar también la necesidad de crear mensajes en lenguas indígenas, mensajes en lengua de señas mexicanas para las mujeres sordas, porque si hablamos de que la pandemia incrementó más las discriminaciones y las desigualdades, vimos una ausencia del Estado mexicano, de las autoridades, del gobierno actual, de llegar a toda la población. Y bueno, pues las acciones eran fragmentadas, eran realmente pues limitantes y discriminatorias que no incluían a todas las mujeres y tampoco a la población infantil. Entonces, pues sí, tuvimos que utilizar todos los canales posibles y sin dejar de suspender en muchos estados de la República lo presencial, precisamente porque habían mujeres, muchas de ellas, que no tenían posibilidad del acceso a la tecnología y no podíamos detener la atención. Y otra cosa importante es, bueno, tuvimos que adaptar nuestros refugios para darle cobijo a todas las mujeres sin discriminar a ninguna, aún con la contingencia, ¿no? O sea, el poder implementar acciones para que pudieran pasar la cuarentena y mitigar un poco el riesgo del contagio del COVID-19 y también acciones con la Unión Europea para qué pasa después. México tiene una carencia importantísima de un programa de inclusión social, de ejercicio de la ciudadanía de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, pues se truncaron muchos proyectos de vida por la pandemia y no hay casas de transición. El Estado mexicano no las ha reconocido. Entonces, tuvimos que buscar opciones. La Unión Europea nos cobija y podemos implementar casas de transición para que haya una continuidad del proceso y un futuro para las mujeres. Entonces,
bueno, pues si te fijas, tuvimos que hacer mil cosas y estrategias a nivel internacional también para seguir acompañando a mujeres migrantes, extranjeras que están con nosotras. Entonces, bueno, sí aprovecho para reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación que hicieron posible también dar eco a las voces de las mujeres cuyo papel es relevante y que tiene que ver con la creación de nuevas formas de relacionarnos y de una cultura de paz y de libre de violencia. Bueno, pues muy interesante lo que nos comentas y retomando esta idea del Estado mexicano, que la falta un poco de reconocimiento hacia estas organizaciones de la sociedad civil, ¿cuáles consideras que justo son esos sectores, ¿no? Desde los que se puede prevenir la violencia hacia las mujeres, no importa, social, gubernamentalmente, o sea, ¿cuáles son los que tú consideras que podemos retomar? Mira, son todos los sectores tienen que participar y mirarse como agentes de cambio activos y corresponsables, desde las 32 entidades federativas, desde el presidente, desde la academia, la casa, el espacio privado, pero también desde nosotras mismas como personas, ¿no? Recordemos que lo personal es político y en ese sentido y desde los feminismos creemos en esta, primero, reencontrarnos a nosotras, desnaturalizar la violencia, nombrarla y reconocer que la única persona responsable de la violencia es el agresor. Y en ese sentido hemos escuchado muy recientemente que las mujeres alzan la voz y seguimos teniendo estos mensajes misóginos, estos pactos patriarcales donde se justifica las violencias de cualquier tipo por la forma en que venía vestida la mujer, porque si tomó o no tomó alcohol. Y es importante que entendamos que ninguna mujer se emborracha ni se viste para ser violada, ¿no? Y eso necesitamos hacer un cambio en todos los sectores, insisto, desde lo personal hasta lo colectivo y por supuesto en lo institucional y el gobierno en todas sus secretarías y que esto tenga que ver justo con un presupuesto. La violencia contra las mujeres y las niñas, que somos más del 50% de la población mundial, es el resultado de una cadena de omisiones, de negligencias, de invisibilización de las violencias, lo que hablamos nosotras, ¿no? Creamos una campaña justamente para identificar la violencia en el lenguaje. El lenguaje no solamente perpetúa las violencias, las naturaliza y no estamos conscientes de lo que decimos y qué mencionamos. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un cambio personal para trastocar a lo colectivo. Yo creo que todos los sectores tendrían que estar trabajando, que tienen que asumir un compromiso y una participación activa, reconociendo que si un país tiene democracia, un país garantiza una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas que puedan transitar libres y seguras, será un país libre, será un país igualitario y será un país realmente que garantice que las mujeres y los hombres vivan en plenitud con sus derechos garantizados. Mientras esto no exista, pues vamos a seguir teniendo estos baches y estos parches que vemos que pues los sectores realizan, pero que no hay un compromiso. ¿Qué hablar de las empresas privadas? Necesitamos que haya también un cambio y una incorporación de la perspectiva de género, que se garanticen los derechos humanos, que se hable de igualdad. Entonces, yo no pienso en un mundo sin que toda la sociedad se involucre, porque esta problemática es intersectorial y además nos trastoca a todas las personas y a todos los sectores. Así que necesitamos hacer un cambio profundo, empezando por echarnos un clavado y preguntarnos cómo replicamos las violencias, cómo discriminamos y eso obviamente una vez que lo identifiquemos hacer este boomerang, efecto boomerang o efecto mariposa que le llamamos, que cada vez que hay un aleteo hay un movimiento y entonces poder soñar en que pues tú y yo y todas las mujeres de este país y por supuesto por ende los hombres vivan en libertad, vivan sin discriminaciones, reconociendo que por supuesto las mujeres son triplemente discriminadas, victimizadas por el simple hecho de ser mujeres. Sin duda coincido contigo y algo como para ir un poco cerrando, de manera individual, ¿cómo podemos apoyar justamente estas causas, estas problemáticas que se han estado desarrollando a raíz de del COVID, ¿no? Y que han estado incrementando con esta situación. ¿Cómo podemos ayudar de manera individual o si algún colectivo se quiere sumar, cómo apoyarlos?
Bueno, pueden entrar a la página de la Red Nacional de Refugios, que es www.rednacionalderefugios.org.mx, y en la sección de cómo ayudar vienen las formas de ser voluntarias, de hacer sus prácticas profesionales. Obviamente ahora las tendremos que hacer en la virtualidad o servicio social, pero también lo podemos hacer, como les decía, un primer punto me parece súper importante, de verdad, escucharnos. Parece muy trillado, pero es real. Necesitamos mirarnos al espejo e identificar si somos mujeres, que nada justifica la violencia que vivimos, que si estoy en una relación donde no soy yo misma, donde no puedo decir lo que pienso y siento porque hay alguien que me juzga, que he dejado de tener contacto con otras personas y que he dejado de hacer lo que me gusta, ahí no es, eso no es natural. La violencia no tiene por qué ser parte de una relación y el amor no duele, no controla, el amor te permite ser tú misma y tener libertad. Entonces, pues rompamos el silencio, no importa quién sea la persona agresora, hay muchas colectivas, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que podemos acompañarles. A las otras, a los otros, pues primero identificar que no hay que juzgar. El proceso para que una mujer rompa con una situación de violencia es eso, un proceso. No es fácil quitarnos todos estos mensajes que nos han dicho desde antes de nacer, pues bueno, es la cruz que te tocó cargar, ni modo, pues eso es lo que tienes o tienes que complacer. Es todo un proceso y todo un juicio que también existe. Entonces necesitamos dejar de juzgar y más bien mirarnos y reconocer de verdad cuáles son, aunque seamos mujeres, tenemos actitudes machistas, discriminatorias. El ser mujer no te libera porque estamos y crecimos en una sociedad machista, patriarcal, que naturaliza y que justifica las violencias. Entonces, de verdad, día a día hagamos un ejercicio de cómo estoy repitiendo estos patrones y lo puedo cambiar. No nos riamos de chistes misóginos, digamos cuando estamos viendo una situación de violencia que eso no es natural, empecemos a hacer un cambio. Si no lo hacemos, somos cómplices. Y otra parte importantísima es, pues, dile a la mujer que conoces que no está sola y que ahí estás en el momento en que ella se sienta segura, te va a buscar y van a buscar otras opciones como la Red Nacional u otra organización. Y bueno, el cambio también está en, por supuesto, analizar. Yo no creo en los lentes morados. Sé que varias de las personas que van a escucharme me van a cuestionar, lo cual me parece maravilloso, pero yo no creo en los lentes morados, porque los lentes, quienes usamos lentes, yo uso lentes aunque no se ve, tengo lentes de contacto, pero quienes usamos lentes sabemos que los lentes te los quitas y te los pones. Y la mirada de género, el feminismo, una vida libre de violencia, una filosofía desde la perspectiva de género y derechos humanos, no es algo que te quitas y te pongas. Tenemos que tener una mirada de género, tenemos que tener una mirada violeta y miremos de forma violeta, miremos de forma incluyente, sin discriminar y realmente empecemos a hacer un cambio reconociendo que esto nos beneficia a toda la sociedad y que nada es natural, todo es construido. Entonces, bueno, invitar a que nos pongamos realmente este trabajo diario y que empecemos a transformar nuestra mirada de discriminación, de violencia, a una mirada violeta, a un lenguaje violeta que te atraviese y que entonces puedas construir en la sororidad y en el respeto a la diferencia. No creo en la tolerancia, porque lo que se tolera es algo que pues ni modo tienes que aguantar y la diversidad es maravillosa. Hay que respetar, amar y abrazar esa diversidad que nos hace únicos e irrepetibles como personas ciudadanas y sujetas de derecho. Y bueno, esa sería mi invitación. Es un trabajo personal, constante, renunciar a nuestro patriarcado, renunciar a nuestros privilegios y también a nuestras violencias, pero es posible si todas y todos trabajamos en conjunto. Wendy, pues muchísimas gracias. La verdad es que sin duda la información que has compartido el día de hoy con nosotros nos va a ayudar no solamente a hacer visible este problema general, ¿no? Que está agobiando al país y es que está incrementando día con día y sobre todo ante este confinamiento, sino que nos hace reflexionar de manera individual, ¿no? Vamos a estar poniendo también en nuestras redes sociales la página que nos acabas de brindar de Red Nacional de Refugios para que quien guste pues pueda ingresar y apoyar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Wendy. No sé si gustes o tengas algún comentario adicional que gustes agregar antes de que nos despidamos. Nada, muchas gracias por el espacio a ustedes y bueno, búsquenos también en redes sociales, hay testimonios, hay información que pueden compartir, socializar y bueno, también compártanos qué temas quieren que abordemos en nuestros espacios de discusión, su voz cuenta y bueno, las mujeres no están solas, no estamos solas, vamos todas. Un abrazo a todas y gracias por el espacio.
Muchas gracias a todo el público por habernos acompañado en este espacio de hablando de la situación actual de la violencia doméstica en México y no se olviden de seguirnos para más entrevistas en nuestras redes sociales.